Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos denominado Del Corazón de Dios a tu Corazón. Y hoy vamos a estar cerrando una serie muy especial que hemos estado tratando sobre el estudio de la mente. Y quisiera entonces que pudiéramos ir al pasaje que estuvo ministrándonos desde un comienzo y que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 22 en adelante. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de sus mentes y vístanse de la nueva persona creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hasta aquí la lectura de este texto que nos ha estado guiando en esta ministración de este tema. Hoy vamos a tratar algo fundamental en este final de estudio y que tiene que ver con alcanzando una mente renovada. Y hay dos cosas importantes al respecto. La primera es la referencialidad y la segunda es la trascendencia de la mente. Y a este respecto yo quisiera que podamos ver algo que es fundamental. La mente trabaja siempre referenciada en algo o en alguien, pero se referencia en algo, aún en imágenes del pasado, presentes, etcétera, etcétera, pero tiene que ver con una referencia para que trabaje la mente. Así que no trabaja en un abstracto. Y respecto a esto, el apóstol San Pablo decía en 1 Corintios 11:1 algo muy importante. Él decía: sean pues imitadores de mí como yo de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Esta conducta que el apóstol alcanzó, esta vida poderosa, victoriosa en el espíritu que tuvo el apóstol Pablo, tenía un secreto. Él era imitador de Cristo. Y claro, ese modelo también se nos pone a nosotros sobre el camino a alcanzar, lo que tenemos que trazar para nuestras vidas en cuanto a la manera de pensar. Y el apóstol Pablo también decía, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí encontramos justamente la referencialidad. Es Dios. De hecho, Dios dijo: sean santos porque yo soy santo. Ahora fíjense, ¿cómo podemos alcanzar nosotros esta referencia? A través de Cristo. A través de Cristo Jesús, porque allí tenemos el verbo hecho carne, hecho ser humano, la manera que pensaba Cristo. Y Jesús dijo lo siguiente en Mateo 11:29, este texto es clave, anótenlo. Mateo 11:29. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el autor de los Hebreos, hablando precisamente de hombres y mujeres que alcanzaron una vida de poder, una vida victoriosa, en medio de circunstancias difíciles, en contextos adversos. Bueno, allí en el capítulo 11 está toda esa lista, pero en el capítulo 12 va a decir lo siguiente. Dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que estas personas que nos antecedieron y que fueron victoriosas en sus vidas tenían sus ojos en Cristo Jesús, tenían sus ojos puestos en Él. Y este es el desafío que tenemos nosotros. Tenemos que referenciar nuestra mente en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo de consumo, de muchas distracciones, pero tenemos que referenciarnos en Cristo Jesús. Tenemos historias muy duras, adversas, modelos que han sido frustrantes para nuestra vida, que han sido malos ejemplos. Bueno, pero pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Hay que referenciar la mente en Cristo Jesús. Y el otro punto que queremos tratar respecto a cómo alcanzar la mente renovada es tener una mente trascendente. La mente es dinámica, siempre está buscando hacer algo y buscando cosas, hacer algo. La mente trascendente significa la mente en su recorrido a través del tiempo. Y en este sentido tenemos que entender que hay que empoderar el hoy. El hoy es el que tenemos que empoderar. Ahora bien,
La mente tiene la facultad de alcanzar 3 tiempos. Por la mente podemos alcanzar el pasado, lo que pasó. Sí, lo podemos alcanzar. ¿De qué manera? Por la memoria. La memoria nos trae ese pasado a nosotros, con todas las consecuencias o virtudes que pueda tener. Lo otro, el presente, ¿sí? Porque tiene que ver con la conciencia. Así como el pasado tiene que ver con la memoria, el presente tiene que ver con la conciencia, con la capacidad de análisis y de decisión. Y el tercer tiempo tiene que ver, obviamente, con el futuro. Y el futuro, la mente también lo trata a través del deseo y la disposición, las expectativas hacia adelante, la expectativa que tenemos. Hacia el futuro ponemos expectativas, positivas o negativas. ¿Sí? Podemos ser pesimistas o optimistas, pero son expectativas. Y en ello ponemos deseos y disposiciones o falta de disposición. Ahora, ¿cómo tenemos que entender de que en todo esto el presente es la clave? Y tenemos que empoderar el presente en Cristo. Hay que empoderar el presente que tenemos hoy, la manera de pensar hoy en Cristo Jesús. Porque de esa manera podemos abordar el pasado a través de la misericordia. El pasado, la manera de afectarlo, de modificarlo, de transformarlo, es por la misericordia de Dios. Miren, en Lamentaciones 3:22 dice la palabra de Dios. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que anoten ese texto, porque esa palabra nos habla cómo la gracia de Dios alcanza nuestro pasado, ¿sí? Y lo trae modificado, transformado. Tenemos que, anoten esta palabra, resignificar el pasado. Hay que resignificarlo, hay que darle otro significado que teníamos antes de que no conocíamos a Cristo. Hay que resignificar el pasado a través de referenciarlo en aquellas cosas que ya no hay que hacer, o aquellas cosas en las cuales tenemos que aprender, o aquellas cosas que hay que reconocer, y especialmente las que hay que arrepentirse. Así que hay que resignificarlo. Si lo resignificamos en Cristo, alcanzamos perdón por el arrepentimiento. Por el arrepentimiento y por la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó e intercede ante el Padre en el trono por cada uno de nosotros. Ahora bien, el tercer tiempo es el que tenemos ahora, es el presente. Y en el presente en Cristo, nosotros tenemos una herramienta poderosa que es el sí y el no. El sí a Dios y el no a todo aquello que contradice a Dios. Así que el sí y el no lo tenemos ahora. Es decir, la manera en que quiero pensar, mi decisión. Y en este sentido, el presente es el espacio real de la oportunidad. Lo repito, el presente es el espacio real de tu oportunidad. Este presente te crea un espacio que es real para tu oportunidad. Así que en esa oportunidad puedes edificar y transformar las cosas. Así que qué importante, hoy es tu día, y tu mente debe comportarse en esa expectativa que debe ponerse en Cristo Jesús conforme a su voluntad, El tercer tiempo tiene que ver con el futuro, y el futuro tiene que ver, el presente tiene que ver con la fe. Me estaba olvidando esa partecita, el presente, el hoy tuyo tiene que ser con la fe, créele a Dios. Así como el pasado tiene que ver con la misericordia, el presente tiene que ver con la fe. Con la fe. Y el futuro tiene que ver con la esperanza. Así que el futuro lo tenemos que ver en Cristo desde ese anhelo de la voluntad de Dios, sabiendo de que Dios nos ama y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Hacia el futuro se expresa la esperanza en el desear, en el proyectar, en el anhelar, especialmente en dos cosas: creer que Dios es fiel. Creer y esperar. Las dos cosas que quiero que anotes tiene que ver, la esperanza tiene que ver con creer y esperar. Esto es muy importante porque la ansiedad contradice justamente todo ese futuro, lo contradice, lo arruina. Entonces tenemos que confiar en el Señor en todo tiempo. Ahora bien, para finalizar este estudio, quiero que veamos 6 peldaños para 3 niveles que tenemos que alcanzar en la vida. Tenemos que alcanzar 3 niveles en la vida. Y vamos a ir entonces a lo primero de todo ello. Encontramos entonces
El primer peldaño el primer nivel tiene que ver con el saber. El saber. La mente, si va a crecer, va a desarrollarse y va a alcanzar una mente renovada, tiene que saber. No se puede renovar lo que no se sabe. No se puede renovar. En este sentido, el conocimiento es fundamental. Y yo quisiera que pudiéramos ver en Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1, versículo 9. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, una mente nueva. Tenemos que desarrollar una mente nueva y eso viene por el saber la voluntad de Dios, y es fundamental en esto estar enfocados en la palabra de Dios. Acuérdense lo que Dios le dijo a Josué, allí en el libro de Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a lo que en él está escrito, ¿sí? No te vas a apartar ni a izquierda ni a derecha, porque entonces, si haces así, entonces todo te saldrá bien, Así que tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría. El conocimiento tiene que ver con el saber que Dios quiere, y la sabiduría es cómo hacerlo. La sabiduría tiene que ver con esa revelación que hace Dios en nosotros. Dos aspectos importantes. Pedile conocimiento a Dios. Pedile conocimiento en tu mente. Conocimiento. Y Dios da sabiduría, y abundantemente a los que se la piden. Él da abundantemente sabiduría. Así que qué importante es que podamos conocer la palabra, poder interpretarla, ¿sí?, para tener la sabiduría de poder vivirla, de poder sentirla. Así que acordate, ese es el primer nivel que tenés con estos dos peldaños: conocimiento y sabiduría. Primero conocimiento bíblico y luego desarrollo de sabiduría. ¿Sí? Es importante. No se puede tener sabiduría si no se tiene el conocimiento de Dios. Así que este es el primer nivel que tenemos allí en el gráfico. El segundo nivel tiene que ver con el ser. Tu mente tiene que lograr el nivel de llegar a ser, ¿sí? No solamente a saber, sino a ser. Es decir, que esa palabra pueda transformar, ese conocimiento te pueda transformar, te pueda formar, La palabra del Señor dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, en 2 Corintios 5:17. Así que tenemos que estar enfocados en ser la persona que el Señor quiere. De hecho, la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Todas hechas nuevas. Así que tienen que pasar las cosas y tiene que hacerse una nueva creación. Tiene que hacerse. De hecho, la palabra del Señor nos habla de que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tiene que ser formado en nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Así que necesitamos que Cristo se forme. Así como Cristo, el Verbo, se encarnó, ahora Cristo tiene que encarnarse en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que debemos procurar ser, ¿sí? Esto es muy importante. De hecho, la palabra del Señor lo dice clarito, ¿no es cierto?, de que no seamos solamente oidores. Así que es importante. Ese texto lo vamos a dejar para después también. Bueno, tenemos que estar enfocados en la presencia del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede formarnos. Solamente el Espíritu Santo forma esa nueva criatura. Lo que sabemos de la palabra, lo que queremos de sabiduría, ahora tiene que formarse en nosotros. Tiene que formarse a través de la presencia del Espíritu Santo. El tercer nivel que vamos a encontrar ahora, bueno, en este segundo nivel quiero que vean allí los dos peldaños, que es la convicción. La convicción. Para poder ser hay que tener esa convicción de que somos hijos de Dios, esa convicción, y desarrollar ese carácter. El segundo axioma de nuestra iglesia dice: hay que desarrollar el carácter de Cristo. El primero es: hay que buscar a Cristo. El segundo: hay que desarrollar el carácter de Cristo. El tercer axioma que tenemos es: hay que compartir con otros la vida de Cristo. Y el cuarto axioma: hay que reconocer que todo es de Cristo. Bueno, esos son los axiomas de nuestra iglesia, que los tenemos como vectores, ¿sí?, para el desarrollo de nuestra fe y de nuestro ministerio. Bien,
Así que necesitamos tener la convicción de que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. En eso vamos a tener que ser formados, es todo un trabajo hasta desarrollar ese carácter, que es semejante a Cristo Jesús. Es un día a día, es una rendición cada día. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. Aquí está la parte clave de la vida de fe. Aquí está la parte clave. Bueno, el tercer nivel, vamos a estar viendo esto, tiene que ver con el hacer. No solamente conocer la palabra, no solamente ser, sino que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Dios nos dio la vida para hacer. Dios nos dejó con la vida aquí en la tierra hasta aquí para hacer. Entonces tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que hacer el servicio al Señor. Esto es muy importante. Y en esto tenemos dos peldaños, que es la aptitud. Así como Dios coloca en nosotros el querer, también nos da la enseñanza y la capacidad para poder hacer. La aptitud, la capacidad para poder hacer. Para eso nos dio dones, talentos que tenemos que desarrollar, ¿sí? Y los dones se van perfeccionando con el uso, y tenemos que estar en comunión con el cuerpo de Cristo para poder tener realmente una visión de reino y corporativa. Somos una parte del cuerpo, integrados al cuerpo. Desintegrados no podemos. Y vos lo sentís así si es que estás separado del cuerpo, no te estás congregando, sentís que hay algo que no está funcionando, porque uno tiene que estar integrado al cuerpo de Cristo. Desarrollar esa actitud es muy importante para poder tener los frutos. Ese es el escalón final, para poder tener los frutos. El Señor Jesucristo en Mateo 7:15 dijo lo siguiente: por sus frutos los conocerán. Aquí está la mente en plenitud, alcanzando una mente renovada. Una mente que está renovada es una mente que tiene frutos. Tiene frutos, por sus frutos los conocerán. Así que Mateo 7:15 allí lo tienen. Y en este hacer, quiero que vean dos cosas. Tenemos que estar enfocados en el servicio a Dios, primero en el servicio a Dios y en el crecimiento de los demás. Así que es una doble mirada, mirando hacia arriba y mirando también horizontalmente y circularmente a nuestros hermanos y a la gente, a la sociedad, al mundo que necesita, buscando el crecimiento de los demás, que los demás crezcan. Decía algo muy importante Juan el Bautista, cuando le preguntaron acerca de Cristo, ¿no? Que Cristo crecía, y él dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Nosotros tenemos que tratar de que los demás crezcan, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo que tenemos que considerarlos como superiores a nosotros mismos. Así que este enfoque es fundamental, porque tiene que ver con el primer mandamiento que nos enseñó Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros desarrollamos una mente enfocada, centrada en Dios, centrada en Cristo Jesús y centrada en las demás personas, justamente como un objetivo de servicio, como un objetivo de nuestro amor, considerando a los demás, considerando a las personas, entonces habremos desarrollado la plenitud de la salud mental y espiritual. Habremos desarrollado la plenitud, aun cuando vaya a contramano de los criterios del mundo, aun cuando vaya a contramano, aun cuando haya que pagar el precio, tu mente habrá alcanzado plenamente la renovación, habrá sido renovada. Quiero finalizar con un texto que está en 1 Corintios 2:16, y es un texto precioso. Dice así la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoció? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno que podamos comenzar desde hoy a declarar que tenemos la mente de Cristo, una mente renovada. Como Cristo piensa, yo pienso, y procuro eso cada día. Dios te bendiga, que para esto podamos caminar siempre, tomados de la mano de Dios. Dios te bendice.